Querido Roberto, bueno, ¿cómo estás? Bien tomando en cuenta las circunstancias. Estás confinado en tu casa, ¿no? Allí en Cantabria. Sí, aquí estamos, sí. Bueno, yo para quienes no te conozcan, ya lo he dicho en alguna otra entrevista que hemos tenido tú y yo, en alguna otra conversación, además en tu casa ya hace tiempo, bueno, decir a todo el mundo que Roberto de Inocencio es un médico psiquiatra, entre otras muchas cosas, yo siempre digo, pero sobre todo es un gran amigo y un gran maestro para mí. Eh, Siempre digo que podría estar horas diciendo cosas bonitas de ti, porque sabes que te admiro, sabes que he aprendido mucho y que además de considerarte un médico extraordinario en tu especialidad, me parece que eres una persona sabia, te lo he dicho muchas veces, y los que te conocemos tenemos esa consideración de ti. Y por eso me parecía que era muy oportuno tener una conversación contigo en esta situación tan particular, ¿no?, que estamos viviendo histórica, ¿no?, de esta crisis, esta zozobra, ¿no?, que nos ha llegado al mundo, ¿no? Y por eso me gustaría que hablásemos de cuestiones que tienen que ver seguramente con materias que conciernen a tu saber, ¿no?, a tu expertise, con el tema de la salud mental, pero también con otras muchas situaciones o contextos que tienen que ver con la política o con la economía de nuestro país, en este caso de España, incluso de Estados Unidos, que tú conoces bien, porque has vivido aquí mucho tiempo. Bueno, ¿cómo estás tú viviendo esta situación? Y dime si has tenido en algún momento el miedo o el temor de caer enfermo, ¿no? Porque conforme a lo que nos dicen las autoridades, estás en ese tramo de edad que constituyes una persona de riesgo, ¿no? Sí, efectivamente. A ver si puedo articular lo que yo he estado pensando y reflexionando en este tiempo, porque ha sido con muchas personas con las que he estado en contacto. Lo que he dicho es que ha sido un tiempo de reflexión profunda. Uh -huh. Ha sido algo que yo, a alguna persona también de una manera un tanto lúdica, le he comentado que yo creía que a esta edad yo lo había vivido todo, que lo había visto todo y me esperaba esta todavía. Entonces, no lo he vivido con miedo porque hablaba yo también con alguien muy cercano que yo ya me siento cumplido. Yo creo que ya he vivido todo lo que yo esperaba vivir de la vida y entonces no tengo miedo, pero sí me he encontrado con cuestiones desde el punto de vista médico y desde el punto de vista sociológico que me han tocado más emocionalmente, no por mí en particular, sino por aspectos de la sociedad que son los que son y que muchas veces se ven con un punto de tristeza. Ese elemento de realidad que muchas veces no esperamos a lo cual estar expuesto, pero sí, aunque sea potencialmente, estamos todos expuestos a algo que espero poder comentar más tarde. Uh -huh. Hay una... Estabas hablando, bueno, hay tristeza y hay miedo, ¿no? Yo creo que estamos viendo que, o por lo menos al principio quizás de este virus tan terrible que nos llegó, ¿no?, de estas primeras fases, yo creo que había un gran miedo, incluso pánico en la población, ¿no? ¿Tú cómo dirías que, desde tu conocimiento, cómo se puede combatir esta incertidumbre, ¿no?, y este miedo que se ha generado por esta situación tan terrible, ¿no?, que estamos viviendo? ¿Cuáles son las consignas? Esto se vive de una manera muy particular en cada ser humano, porque no solo se entra en contacto con la realidad que es la muerte prospectiva, a la cual deberíamos estar más acostumbrados al hecho de que esto tiene un elemento de finitud. Y sin embargo, vivimos en la fantasía de la inmortalidad. Yo creo que una situación como esta, tan inesperada, tan incontrolada, tan desconocida por generaciones, la última que se ha vivido, de la que se habla, es de lo que se llamó la gripe española en el año 18 del siglo pasado, pero ya no se contaba con algo así. Yo creo que sí nos pone en contacto efectivamente con la vulnerabilidad de todo ser humano. Por un lado es eso, la vulnerabilidad. Y después ese concepto de muerte, que yo creo que no es tan alarmante, la muerte en sí, como el plano inconsciente que tenemos todos de no tener control del hecho.
y es que nunca se sabe dónde está, cuándo, cómo. Este elemento de falta de control, vuelvo a decir, yo creo que no se teme tanto al hecho como el elemento de sorpresa que tiene el componente de muerte, porque es lo incontrolable. No lo tiene la edad, no lo tiene el dinero, no lo tiene la posición social, no lo tiene ni la salud, porque un accidente puede terminar con cualquiera de nosotros en cualquier momento. Y yo creo que un hecho tan global como el que está sucediendo, nos pone en contacto con esa realidad que yo, en mi impresión y lo que yo he vivido, de una manera más o menos consciente, tratamos de eludir la confrontación con el hecho ese de la finitud. ¿Qué riesgo representa para la salud mental, ¿no? La situación de confinamiento que estamos viviendo en la actualidad y qué medidas tú propones, ¿no? para evitarlo, ¿no? Bueno, el ser humano tiene como característica el ser un animal social, por un lado, y es social porque en realidad vivimos en una interdependencia. El ser humano es interdependiente de principio a fin. Y la interdependencia esta es que todos los necesitamos a todos. Y el confinamiento lo que conlleva es esa falta de ese otro que entendemos que nos va a suplir. Entonces, los que vivimos solos, por ejemplo, nos encontramos en la más absoluta soledad. Los que vivís en familia, efectivamente estáis en un núcleo muy reducido de relaciones en la que muchas veces es ese elemento de aislamiento social nos pone en contacto también con a veces conflictos que habitualmente hemos aprendido a evitar y que se hacen muy conscientes y muy evidentes en el elemento de esto, del confinamiento. El confinamiento que es también la falta de escape de situaciones comprometidas. Porque aunque nos quejemos del trabajo, muchas veces cuando estamos fuera del núcleo familiar, el trabajo muchas veces nos ayuda a irnos de conflictos familiares que en el confinamiento evidentemente nos pone en contacto y nos lo pone frente a la cara. Aparecen este tipo de conflictos también en vacaciones de verano. Aquí se ve cuando las familias están más tiempo reunidas. Hay muchísimos divorcios que suceden después de situaciones como estas. Aquí, en España, se está hablando que tenemos que estar preparados para dos fenómenos después de este confinamiento, que serán los divorcios y los nacimientos. ¿Tú crees que este momento representa una oportunidad? Porque es cierto lo que dices, dice que están aumentando muchísimo ya el número incluso de denuncias de maltrato. Eso es un dato que ha salido, tremendo. Pero por otro lado, no sé si cabe la posibilidad de que muchas relaciones que igual no sean tan fuertes o tan sólidas, esto represente una oportunidad de hacerlas más sólidas o de abonarlas o de mejorarlas desde tu... También podría ser porque evidentemente este componente de aislamiento, de estar en una situación de tanta limitación relacional, lo que sí nos va a poner en contacto es con todo lo profundo que muchas veces no emerge. Y también, igual que emergen los conflictos, también van a emerger elementos de consolidación relacional. Tenemos que estar preparados para ver qué va a pasar después de esto, porque yo creo, se dice, y esto no es ninguna originalidad mía, pero se está diciendo aquí que es muy probable que nos encontremos con una nueva forma de relación en el mundo. Te quería preguntar sobre esto, ¿no? Sobre este cambio de paradigma que bueno, se habla y que parece que va a sobrevenir, ¿no? Que estamos ya en ello, ¿no? En un cambio de la realidad, en un cambio de paradigma. ¿Cómo vislumbras tú ese cambio, ¿no? ¿En qué crees que nos va a afectar? ¿O en qué aspectos destacarías tú que crees que va a afectar?
Eh, no lo sé, yo creo que estamos estando en contacto con lo esencial de la vida y todo esto que probablemente nos haya distraído hasta ahora va a tener menos valor. Esto es, por un lado yo pienso eso, pero también he oído opiniones muy dispares porque dicen que el ser humano no soporta el contacto con cuestiones emocionales durante tanto tiempo y que en poco tiempo volveremos otra vez a llenarnos de distracciones de lo emocional. Entonces, por un lado está lo que pienso yo, que efectivamente creo que vamos a estar más en contacto con lo que es fundamental, con lo que son las emociones, con lo que son las relaciones, con lo que es el hecho de la vida misma, la cotidianeidad, las pequeñas cosas de las que se hablan y se practican poco, pero probablemente es como digo yo, este tipo de trabajo con las emociones es algo tan cansado que probablemente busquemos elementos para defendernos y entraremos otra vez en lo que es la distracción de ese elemento emocional, ¿no? Que es las posesiones, que es el tener, que es el distraernos de la emocionalidad, porque es verdad que es difícil vivir en ese plano. ¿Qué consecuencias y efectos positivos y negativos del confinamiento consideras que va a haber en los niños menores de 15 años, en sus padres, hermanos, en las familias, ¿no? Y digo en los niños menores de 15 años porque me parece que es una edad en la que la persona se está haciendo, ¿no? Se está formando, ¿no? Y es una edad pues, muy significativa, ¿no? ¿Qué podrías decir de ello? Yo no lo sé, porque tampoco soy adivino, pero me imagino que alguien que está asomándose a la vida, que son los niños y los adultos, y que tengan una experiencia tan removedora como la que estamos viviendo, incluso los que ya estamos cerca del final, en mi caso, que es da una perspectiva de la vulnerabilidad que tiene el ser humano solamente por estar aquí. Que muchos de nosotros, mucha gente que yo conozco naturalmente, a las cuales yo he sobrevivido, no han tenido esa experiencia. Y estos niños sí ya la van a tener y supongo que esa experiencia de vulnerabilidad y toda la situación de necesidad y de precariedad asociada a la misma, va a condicionar su futuro. Yo creo que van a tener una perspectiva de vida que al menos a mí hasta este momento me ha faltado. ¿Qué crees que de bueno va a poderles traer esta situación a esos niños cuando sean adultos? Lo que creo que puede ser beneficioso es que efectivamente, si llegan a encajar en su vida como algo valioso esta experiencia, se le va a dar un aprecio al vivir que probablemente los que no hemos encontrado esta situación hasta ahora no lo hayamos vivido en la misma calidad. Quiero pensar que fuese así, que van a ser mucho más, van a apreciar mucho más lo que es la libertad, el salir a andar por el campo, por ejemplo, el salir y encontrarse con un vecino que está pasando aquí en España. La gente sale a los balcones para conocer a vecinos que no habían conocido en años. Y sin embargo, hoy en día a las 8 de la tarde todos salen a aplaudir a los sanitarios que están atendiendo a la población y están conociendo al vecino del balcón de al lado que durante años no habían conocido. Y esto puede ser determinante, que nos podamos relacionar de otra manera y que no sea el buenos días, si acaso, del ascensor por la mañana. Me gusta mucho lo que dices, lo de apreciar el vivir, ¿no? Que quizás, sí, me encanta porque quizás refleja muy bien lo que ha venido pasando durante estos últimos años, o al menos los años que yo tengo, ¿no? Que se había dejado, o habíamos dejado, o en alguna medida habíamos dejado de apreciar las cosas sencillas de la vida, que es el vivir, ¿no? Precisamente, ¿no? Eso, la mirada del otro, el saber, como está pasando aquí, que el otro puede ser un elemento de socorro en una situación crítica. Ese otro cualquiera,
Aquí la gente se está volcando en lo social, están cocinando para gente mayor, están llevándoles la compra. La gente joven está llevando compra a los señores mayores que no son capaces de salir o no les dejan salir efectivamente por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los mayores, por la indefensión, que tienen ya una falta de defensas orgánicas. Los jóvenes están haciendo la compra, la gente está ayudándose unos a otros sin conocerse, sin solo ese elemento de pertenencia y de estar todos sometidos a un mal que no conocemos y que nos trasciende a todos. ¿Qué recomendarías a las personas mayores, a las que se encuentran pues angustiadas, ¿no? con esta situación que estamos viviendo, al encontrarse en esta especial contexto de riesgo, ¿no? Las personas ya mayores de 65 años están marcando incluso antes, ¿no? ¿Qué les dirías? Y sobre todo esa gente que vive sola, ¿no? Yo creo que la gente que está sola. Estás hablando de mis coetáneos, para empezar, o sea, que no es solo esa gente, yo soy uno de ellos. Yo lo sé, yo lo sé. Y entonces, yo ahora ante esta posición de muerte perspectiva, o prospectiva, más que perspectiva, prospectiva, yo creo que uno teme a la muerte porque todavía queda algo por vivir. Y a veces confundimos existencia y vida. Y la existencia, que es el tiempo que uno está por aquí, muchas veces no nos damos cuenta que es finita. Y dejamos de vivir ese tiempo de existencia. Y a mis coetáneos, yo creo que lo que digo, porque son gente con la que yo me relaciono, es que miren a ver qué es lo que les falta por vivir, porque cuando lo hayan vivido, estará uno listo para marchar. No tendrá nada que lo retenga aquí, porque se ha usado el tiempo que uno ha estado por aquí en lo principal de cada uno. Y después los que vivimos solos, yo a veces he dicho en más de una ocasión, y quizás me lo has oído tú también, porque es un tanto repetitivo, que yo he temido la soledad hasta que me acepté como una excelente compañía. Se lo he escuchado decir, sí, varias veces. Sí. Sí, sí, me estás evocando varias cosas, ¿no? Por un lado, una frase que una vez escuché de alguien que me dijo que cuando uno se encuentra con su solitaria soledad, la vida empieza a mirarse de otra manera, ¿no? Y seguramente uno se consuela con uno mismo, ¿no? Eso me está evocando por un lado. Y por otro lado, algo que decías, esta distinción entre la existencia y el vivir, que lo has dicho también, te lo he escuchado en muchas ocasiones. Y una vez en el mundo del cáncer le escuché a un psicólogo amigo, Luis Amurrio, decir, me encantó la frase, venía a decir algo así como que, ya que no podemos darle más días a la vida, no le quitemos vida a cada día. A cada día, sí. Es más o menos lo que estamos hablando. Sí. ¿Cómo se sienten, Roberto, todas estas personas, ¿no?, que han perdido a un ser querido durante estos días, bien por el coronavirus o por otra enfermedad, ¿no? Que están teniendo que afrontar esta situación pues en una horrible soledad, ¿no?, a mi juicio, sin poderse despedir, sin poderse abrazar, sin poder hacer funeral? ¿Qué traumas, ¿no?, qué secuelas van a quedar en esas familias? ¿Qué les dirías? ¿Qué propondrías, ¿no?, para mitigar de alguna manera todo ese dolor y ese trauma, ¿no? Quizás mi respuesta va a ser un tanto sesgada porque yo he trabajado con este tipo de duelos inconclusos y bueno, con técnicas en psicoterapia hay modos de resolver o de dar término a lo que llamamos asuntos inconclusos, ¿no? Entonces, quizás en alguna ocasión haya que requerir la ayuda de un profesional con este tipo de cuestiones. No obstante, los que hemos pasado por la experiencia de perder a alguien querido sin podernos despedir y que conocemos lo que eso implica,
casi siempre algo de esa persona queda en uno. Y no es malo tener un diálogo con ese aspecto que está en uno, que no se va, que está también aquí. Y que no está mal tener algún diálogo, aunque sea virtual, que se lleva tanto la palabra ahora, con ese aspecto de ese que se fue físicamente, pero que emocionalmente me dejó algo y está en mí. Claro, es una forma de mantener viva esa persona de alguna forma, ¿no? O de aceptar que está viva en uno. O sea, los recuerdos quedan y las vivencias quedan. Y no está mal que uno pueda tener y mantener esa relación con ese aspecto que ese me dejó, porque en realidad no se va nunca. Nadie se va por completo nunca. Yo suelo decir que tratando de hacer ese ejercicio del que te he escuchado en alguna ocasión también, ¿no? Que para mí, en mi caso personal, me ha resultado muy útil, ¿no? Con personas que he perdido, ¿no? O que ya no están de esta forma. Suelo hablar de que me encuentro con una felicidad con efecto retroactivo. Yo digo, ¿no? Desde ese recuerdo, ¿no? Sí. Bueno, antes hemos hablado algo de esto, ¿no? Decíamos que los humanos nos creíamos invencibles, ¿no? Y ha tenido que venir un virus pequeñito, y yo digo, para recordarnos lo vulnerables que somos. ¿Cómo está tu juicio viviendo el mundo, ¿no? Este peor momento de la historia para la que parecía un mejor momento de la humanidad, ¿no? Al menos en la parte, lo que es en el desarrollo o el progreso que decíamos tecnológico, ¿no? o digital. ¿Cómo lo ves? Tú haces el inciso y me parece muy oportuno porque no todo el mundo ha vivido esa situación de progreso y de plenitud aparente que hemos vivido en Occidente. Eso no es aplicable a toda la humanidad. O sea, muere muchísima gente cada día. Ahora, por ejemplo, aquí en España se está hablando bastante de lo que no han sido pandemias, pero sí han sido epidemias, como los que ha habido recientemente con el ébola y todo esto que ha pasado, que Occidente no lo ha tocado, pero en África arrasó. Y sin embargo, no éramos ni conscientes de esa capacidad, pero sobre todo a mí últimamente en este tiempo que he estado aquí solo y que estoy solo y que me quedo muchas horas más en reflexión, ¿no? Que hago muchas cosas, pero también tengo mucho tiempo para darle vueltas a la cabeza. Y yo creo que el hecho en sí no es el agente que nos pone en contacto con la finitud nuestra, es el hecho de la finitud, la constatación de la vulnerabilidad en la que vivimos cotidianamente. No es algo que no. Esto que estamos todos tratando de una vez más controlar, me puede suceder, como he dicho yo un tanto jocosamente el otro día, lo que no viene en forma de virus, viene en forma de teja. Y te cae en la cabeza y te vas. Y no hay más. Y entonces el agente que es el virus ha tocado a la parte más desarrollada de la humanidad, que ha tocado a los que creíamos que éramos intocables, por un lado. Y entonces esa es una realidad. Pero en sí mismo no confundamos a la gente con el hecho. El hecho es lo vulnerable que el ser humano está, lo vulnerable que es desde que nace. Hablaba el otro día con un amigo que algo que se dice mucho, pero no se constata demasiado, que es el hecho de que desde que nacemos nos estamos muriendo. No nos morimos el día que cerramos el ojo y se nos para el corazón, no. Cada día estamos gastando el combustible que evidentemente llegará un momento en que el coche se pare, pero el gasto del combustible ha estado ocurriendo durante todo el trayecto.
Entonces, nos vamos muriendo cada día. Es así. Y un día se hace la constatación, que es cuando se nos para el cardiorrespiratorio. Pero el hecho de que cada día nos vamos muriendo, yo creo que si fuéramos conscientes de eso, viviríamos más, viviríamos mejor y no temeríamos tanto al hecho de que nos llegue, se nos haya gastado el combustible sin haber disfrutado del viaje. En línea de lo que estás diciendo, estoy teniendo otra evocación. Tú sabes que hemos trabajado mucho con las evocaciones nosotros, entonces constantemente cada vez que te veo, yo creo que me estoy poniendo ahí como alumno, ¿no? En el pupitre. Y estaba teniendo la evocación de Michel de Montaigne, que tú conoces bien, de los ensayos, y creo que hay un capítulo que habla de esto, ¿no? Precisamente de que aprender a vivir es aprender a morir o algo así, ¿no? Sí. En esta línea, sí. ¿Tú de qué crees que los humanos nos estamos dando cuenta ahora? Además de esta finitud, ¿no? ¿Qué resaltarías? ¿Qué crees que esto está representando una oportunidad para darnos cuenta de qué? Yo creo que en realidad lo estamos conversando en el rato que llevamos aquí, que son efectivamente lo transitorio que es todo esto. A mí quizás estoy muy fijado en la vulnerabilidad del ser humano. También el valor realmente de las pequeñas cosas, ¿no? De lo que supone poder salir a tomar el sol, lo que supone decidir yo cuándo salgo, por ejemplo. Que sea yo el que decide sobre mi vida. Cuándo quiero estar dentro, cuándo quiero estar fuera, cuándo puedo ir a comprar o quiero. Ahora no se puede comprar aquí cuando uno quiere. Aquí se sale a comprar y hay unos límites que están establecidos. Supongo que en Estados Unidos también pasará esto, que hay unas normas para estar dentro del supermercado. No se puede estar, no hay un número limitado de personas que están dentro del supermercado haciendo la compra y el resto está esperando en cola fuera y según van saliendo, van entrando. Y esto, pues de alguna manera estamos hablando de libertad. O sea, la libertad está siendo coartada en este momento también en función de nuestra propia protección, pero no deja de ser una falta de libertad también, ¿no? Y cosas de este tipo, o el saber que quizás pueda, bueno, cada vez que yo voy a trabajar ahora, yo estoy trabajando, a la salida muy cerca de aquí o dentro de la ciudad, me paran un coche de la policía, me pregunta a dónde voy, por qué voy, a qué voy, a dónde voy, a qué voy, y cuando les digo cuál es mi profesión y yo tengo que tener una identificación, algo que acredite que yo estoy trabajando en lo que digo trabajar. O sea, hay un control absoluto incluso de la libertad, hablando, no, yo no me puedo mover libremente aquí. Es pertinente, pero no deja de ser una falta de libertad, por muy pertinente que sea y por muy comprensible que sea, yo también estoy siendo coartado en mi libertad. Y esto es así. Yo creo que vamos a apreciar mucho más este tipo de cosas que en general hemos dado por hecho, que se han dado por garantizadas y por incuestionables. Y no es así, no es así. Sí, quizás lo vamos a poner en un lugar más, en el lugar que le corresponde a lo que significa la libertad, ¿no? Para nosotros, que quizás lo habíamos denostado de alguna forma o dado por hecho, como tú dices. Dado por hecho, sí. Sí, we took it for granted. Si tú me dijiste una vez y me pareció, me impactó mucho aquello, porque te pregunté a qué asociabas tú el éxito. Sí, y tú me dijiste, seguramente yo asocio el éxito en la vida a la libertad, me dijiste.
sí. a la libertad, ¿no? Y ahora hay una restricción de la libertad, ¿no? En favor de algo, de una protección, es verdad, Sí, pero... sí, pero no deja de ser eso, no deja de Mm, ser eso. O sea, incluso cuando la policía o la Guardia Civil eh, me para, mm, eh, quien me está haciendo la demanda también se le ve el miedo, la defensa, el hacer algo que no está queriendo hacer, pero tiene que hacerlo. Y entonces se nota en la forma, en el gesto, en la voz, eh, el- se nota lo incómodo que es también para ellos estar en la situación. Es fantástico el estar uno con cierta mirada de observación, ¿no? Porque se ve que incluso quien está ejerciendo lo que me es incómodo, está incómodo. Está bien. No es una situación nada fácil. La verdad es que lo que estamos viviendo puede ser muy revelador, muy revelador. mm. Seguramente vaya a ayudarnos también en esa observación que tú mismo estás haciendo, ¿no? En esa interacción con un policía. Seguramente va a ayudarnos mucho a las personas a profundizar más en esa propia capacidad de observación, al detectar cosas que antes no detectábamos, ¿no? Comportamientos. No sé si de alguna forma nos puede llevar a ser un tanto más empáticos, no lo sé. Bueno, lo que te decía antes, se presume que al menos durante un tiempo va a haber un cambio en la forma de relación humana. Esa es una presunción que están haciendo los sociólogos aquí. Voy con otra pregunta. ¿Qué opinión te merecen los medios de comunicación, ¿no? En concreto los españoles, que son los que tú vives, respecto a la manera, ¿no?, en la que están informando sobre este virus, sobre esta pandemia? Y yo sé que es una pregunta controvertida porque está en la calle, ¿no? Por eso te la hago. Puedes no contestarme, pero sí me interesa tu opinión personal, ¿no? De los porqués, de la forma y de los porqués y de los efectos que eso tiene en una población, ¿no? Eh, los efectos en la población yo no lo sé, pero lo que sí estoy viendo en televisión, en periódicos, en la radio también, cómo los medios de comunicación están también muy al servicio de la política. Y en nombre de la alarma, el no alarmar a la población, se miente. Y entonces cuando uno detecta la mentira, porque antes o después dicen que tienen las piernas cortas, ¿no? La mentira, y que siempre se la alcanza, pues eso da como resultado efectivamente un elemento de no fiabilidad a lo que se dice. O sea, incluso cuando se esté diciendo verdad, no, se llega a no creer. Pero también es cierto que hay una gran parte de la población que disfruta no estar en contacto con realidades. Y entonces aquí ha habido situaciones muy críticas en cuanto a la provisión de elementos de protección a los sanitarios. Yo no sé si ha llegado ahí, pero Sí, claro. aquí ha habido una cortedad tremenda con respecto a los trajes que tienen que usar, las mascarillas, los guantes, los respiradores, que también es verdad que esto ha cogido por sorpresa a todo el mundo. Eso hay que entenderlo también de la otra parte. Quizás lo que es verdad que aparte de esa sorpresa, incluso cuando se ha avisado, se ha hecho una negación de esa realidad. Y en eso también han colaborado los medios de comunicación en general, ¿no? Queriendo proteger a la población de una alarma innecesaria, después han entrado en un bucle de
de... no quiero decir que me salen mentiras, pero a lo mejor han sido medias verdades. Esa es la... Entonces, se ha perdido la fiabilidad de las comunicaciones y entonces ahora estaba viendo hace un poco que aquí el gobierno tiene el gobierno lo que llaman una página de transparencia donde se habla, presumiblemente se habla todo lo que sea verdad y que se conozca todo. Y ahora, a mediodía, la han censurado. La han censurado. Y incluso el CIS, el Centro de Investigaciones Sociales, que también es un servicio que se paga para aquí, pero manipula y da verdades que son inciertas y hace preguntas que predeterminan la respuesta. Entonces, yo creo que en general se está perdiendo la fiabilidad que los medios de comunicación deberían merecer. Sí. ¿Tú dirías que ahí, desde un punto de vista ético, están fallando cosas? Sí, muchas. Muchas que también se pueden comprender. No, yo no estoy diciendo que no, porque yo trato de entender incluso lo injustificable. Y bueno, pero claro, eso tiene unas consecuencias y es que la fiabilidad se pierde y casi siempre que en un ser humano se pierde la fiabilidad, siempre esto da lugar a ansiedad. Hay un elemento de intranquilidad, hay una situación de mucha desazón, de mucho no entender, ¿no? Esa es la historia, ¿sí? Sí. Sí. ¿Cómo dirías que es, cómo dirías de crítico que es el juicio que hace la población respecto de la información que dan los medios de comunicación? Porque mi impresión, muy particular, pero es muy particular, es de que yo veo una visión muy infantilizada en un gran porcentaje de la población. Y no consigo entender bien el porqué. ¿Qué opinas de ello? Un poco dentro de lo que estamos conversando, o sea, ese elemento de regresión que dices tú, ¿no? La infantilización, es lo que yo más coloquialmente llamo el seguir creyendo en los Reyes Magos, que es que la realidad me es tan dura que agradezco la mentira. Y quiero seguir creyendo y tú estás en el poder, lo que haces es darme algo que yo también necesito, o sea, que hay un elemento de complementariedad ahí entre los que tienen el poder de la comunicación, dando las realidades aparentes que necesita el interlocutor. Es cierto que una gran mayoría de la población, yo lo he visto aquí, pero lo he visto no solo en España, lo he visto en otras situaciones, donde el ser humano no quiere estar en contacto con realidades que son duras, y entonces el que está con el poder de la comunicación provee aquello que se le está solicitando que dé. No está la maldad colocada en un sitio. No, es un elemento de complementariedad. Se complementa, ¿no? Ahí hay un... Sí. Te decía que muchos de los comportamientos que vemos, ¿no? Nos llegan por WhatsApp o en televisión, estamos viendo gestos aparentemente o con un gran sentido del humor, muchas veces, pero algunos yo creo que ya entrando en comportamientos muy histriónicos, ¿no? ¿Crees que esto es una respuesta precisamente a esa negación de la realidad o es una válvula de escape que utilizamos los humanos? ¿O cómo lo interpretas? Tal cual. Bueno, más técnicamente es un mecanismo de defensa que se llama negación y que evidentemente se recurre a ello en situaciones donde el individuo o los grupos, que depende también, no tienen la fuerza emocional para soportar esa realidad y entonces se recurre a
eh, el, el hecho de que dame una verdad que yo pueda tolerar. Y los que están en el poder están muy aconsejados, o sea, esta gente está muy asesorada también por psicólogos y por de todo, por sociólogos sobre todo, que les dicen que esto es lo que está pidiendo. A veces se hierran, a veces hierran, pero casi siempre aciertan y dan lo que la mayoría quiere oír. Para lo cual las minorías pues están en un elemento de sufrimiento porque te encuentras viendo ciertas realidades que la masa no acepta. Y entonces tiene un componente de soledad y de incomprensión. Claro. Y el hecho de dar ese alimento a la gran masa que se resiste o que no acepta escuchar la realidad, no necesariamente implica que lo que se le da sea lo más conveniente, ¿no? Para Lo, nosotros, ¿no? no lo más conveniente no, pero lo más tolerable al momento sí. Interesante. Sí. Muy interesante. ¿Por qué razón? Porque yo creo que trasciende de motivos políticos, pero no lo sé, igual estoy equivocado. ¿Qué opinas tú? ¿Por qué los miles de fallecidos que tenemos, ¿no? La información que se da es un tanto fría, sobre todo al principio. Creo que ahora los medios están teniendo un poco más de tacto con esto y con los familiares, pero me sigue dando la impresión de que se han relegado a estadísticas, ¿no? y a meros datos fríos, ¿no? Y es terrible cuando uno piensa realmente que todavía cada día siguen muriendo más de 500 personas al día. Y luego escucho argumentos como, bueno, pero todos los días mueren muchas personas. O sea, me parece terrible, ¿no? Es una forma también casi hasta de mitigar la realidad o de querer reducir. Pero no consigo entender bien el por qué esa estrategia, ¿no? No sé si hay otras también, ¿no? Bueno, está apareciendo ahora algo que no ha aparecido al principio, y es que estas cifras que se están dando no son reales. Son mayores. O sea, son mucho mayores. Y hoy ha habido un pequeño escándalo porque en el gobierno de Cataluña se han negado a ser cómplices de ese silencio y donde se daban muertes en Cataluña en el número de 3.000 y pico de personas muertas como consecuencia del corona, resulta que la estrategia del gobierno aquí ha sido contar solo las personas muertas que han sido diagnosticadas. Con lo cual, cualquiera que haya muerto sin diagnosticar no ha sido contado como víctima del coronavirus. Entonces, Cataluña se ha revelado a eso y ellos tienen un conteo por las funerarias, las casas de funerarias, que dan un total de más de 7.000 muertos, o sea que es más del doble de lo que la cifra oficial está dando. Ahí hay que pensar primero que es lo que se dice, que es la necesidad de no alarmar a la población, esa es una, pero también es verdad que, por lo que hablábamos antes, aquí se ha aceptado esta realidad con cierta demora, con cierta tardanza, y con las consecuencias que no han sido nada productivas cuando se ha tardado en traer los elementos necesarios para atender y, en fin, toda esta cuestión que se ha hecho a la trágala y de una manera que se dice también improvisando. Con lo cual también se están ahí eludiendo responsabilidades. O sea que por un lado es en favor de no alarmar al pueblo con las consecuencias que una alarma tiene, y también una forma de defenderse de responsabilidades por cuestiones que se han incumplido también. Entonces, ahora hay una cuestión que yo he previsto y cuando lo he comentado se me ha negado hasta que ya evidentemente ha salido, por lo que decíamos que las mentiras tienen las piernas muy cortas, pero no sé si tú has oído hablar de lo que es el triaje. Es algo que se usa en medicina en situaciones de cuando hay una cortedad de elementos en que el médico
tiene que decidir quién vive y quién no. Entonces, esto es un recurso médico que todos los médicos lo conocemos, pero raramente se usa porque hay que llegar a situaciones extremas de grandes catástrofes, cuando puede ser un terremoto, puede haber situaciones donde el requerimiento de atención va más allá de los medios que hay para llenar esa solicitud. Y entonces el médico decide a quién se atiende. Aquí se ha hecho un triaje, para mi gusto, un tanto burdo, porque se dio la orden de que a las residencias de ancianos, pasara lo que pasara, no se llevara a hospitalizar ni se le diera atención médica a nadie más allá de los 70 años. Y entonces, de todas las cifras oficiales que se están dando, de las oficiales, más del 50% de las muertes han sido en residencias de ancianos, porque no se les ha atendido ya predeterminadamente, pues porque no se podía atender a todo el mundo que estaba infectado. Y entonces, si se tienen más de 70 años y estás en una residencia y te infectas, no hay tratamiento, no se le da atención. Esto ha estado en secreto durante mucho tiempo y ahora está emergiendo. Y claro, los responsables, para esto hay una explicación, que es que no había recursos para todo el mundo y efectivamente se atiende al que tiene más prospección de vida. Pero es evidente que usted ha condenado a muerte a personas que solamente por su estado, por la edad que tuvieran. Y entonces ha habido muertes en las residencias de morir 20, 30, 40, 50 personas muertas dentro de la residencia porque tampoco los servicios funerarios podían atender eso. La situación ha sido muy crítica, yo la entiendo, pero es verdad que es muy dura, como para aceptarla cualquiera que no se ponga en el lugar de los que mandan y, en fin, de los que tienen la capacidad y el poder. Pero porque es muy duro llegar a esa conclusión. Esta mañana me escribió una colega mía, me dice, espero que sigas bien. Y yo le dije, yo también, porque yo soy de ese grupo que no me llevarían al hospital. Claro, claro. Sí. Lo que tampoco consigo, bueno, no consigo, o no sé qué explicación encuentras tú en que yo creo que se está evidenciando en una situación como esta, brutal, ¿no? Que nadie podía prever, o la mayoría no, al menos, que las autoridades o nuestros dirigentes no sean más honestos a la hora de trasladar la información. ¿Crees que eso obedece a una cuestión de responsabilidad para no generar una alarma desmedida o una alarma que pudiera a su vez tener unos efectos pues, muy negativos, ¿no? En la población, de orden psicológico o de otro orden? ¿O que no, que es una estrategia más política que al final se acaba sabiendo cuando hay mentiras o cuando hay medias verdades? Sí. Entonces, ¿qué opinas tú? Yo creo que es una combinación de las dos cosas. O sea, es verdad que ellos, y creo que apropiadamente, tratan de evitar que haya una alarma porque una horda desmedida es muy peligrosa. Yo creo que hay una parte de verdad en tratar de evitar una alarma social. Pero después también es esa excusa que es la presentable desde el punto de vista social, sirve para ocultar ciertas responsabilidades que no se han cumplido. Entonces, es una combinación de las dos suposiciones que tú me has hecho ahora, desde mi perspectiva. Yo creo que sí, que es lo uno y es lo otro. ¿Qué nos pasa a los, no sé si voy a decir a los humanos, yo creo que a los humanos, pero bueno, voy a hablar en el caso de los españoles, ¿no? Que es la realidad que mejor quizás conozco.
y tú también, quizás la de Estados Unidos también la conocemos tú y yo de alguna manera, que yo creo que somos un tanto apasionados, ¿no?, a la hora de vincularnos políticamente o ideológicamente. No sé si es mi caso, quizás soy en eso más extraño, más raro, ¿no?, más neutral, quizás, no sé si es la palabra. O sea, trato de hacer un ejercicio responsable de ver con qué bueno me quedo de cada uno, ¿no? Porque me parece que otra cosa sería engañarme a mí mismo. Es decir, entiendo que falta, en general, esa capacidad de hacer ese ejercicio de enjuiciar con libertad lo que unos y otros hacen, ¿no? Y que, por el contrario, se vive la política como si uno perteneciera a un partido de fútbol, o a un equipo de fútbol, quiero decir. Entonces, no entiendo bien qué afectos reverenciales se ponen en todo esto que nos llevan al final a compartir decisiones que no son las mejores para nuestro pueblo. ¿Qué explicación le encuentras a esto? No sé si la tiene o lo que estoy diciendo simplemente es un pensamiento en voz alta que no tiene más que decir, no lo sé. Bueno, los que nos dedicamos a esto, sabemos que muchas veces la política y elementos sociales sirven para manifestar cuestiones propias y muchas veces de nuestra historia familiar para no asumirlo individualmente, y lo que hacemos es proyectarlo en lo social. Y muchas veces la pasión que hay con respecto a este fanatismo político de que los míos son los buenos y los que no son míos son los malos, tiene mucho que ver con cuestiones que arrastramos desde el grupo inicial del que procedemos. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? ¿No? Esto que es un absurdo y sin embargo eso puede prevalecer y sucede. El otro día, en un chat que tenemos entre profesionales, yo decía que la verdad está poco en todas partes, que no es cierto que alguien posea toda la verdad y alguien no tenga nada sino que probablemente haya un aspecto de verdad en todo, porque el mismo hecho se está percibiendo desde posiciones muy distintas. Esto lo hemos visto en grupos, ¿no? Y entonces alguien dijo algo que era muy ilustrativo con una imagen que decía que la verdad hay quien la representa como un espejo roto. Wow. Muy reveladora. Muy gráfica, además. Muy gráfica, muy gráfica. Sí, y entonces es donde efectivamente en ese espejo va a darnos un trozo de una parte de la verdad, que es el reflejo de mí mismo, pero que ese trozo no lo va a comprender todo. Voy a tener que buscar los otros trozos del espejo para poder... Claro. Y me pareció una imagen muy poética, pero también muy gráfica de lo que puede ser. O sea, cuando ese trocito lo tenga aquí, va a darme un reflejo de una parte de mí, pero no toda. Y yo tendré que buscar los otros trozos para completar el espejo y efectivamente verla. Me encanta lo que estás diciendo y me está haciendo a mí un sentido respecto de un pensamiento que tengo, que siempre he tenido con lo importante que es en la vida desarrollar la capacidad de socializar, porque, o al menos para mí, porque he entendido que es precisamente estando en los otros donde encuentro eso de mí que por mí mismo no encuentro solo, ¿no?, que necesito de los otros. Y me estaba evocando este pensamiento, ¿no?, que tengo. Del encontrarte eso en la mirada de los demás, ¿no?, a uno mismo. Y también me estaba recordando una frase que en una ocasión escuché a alguien, que es una persona que me parece que tiene la cabeza bien puesta, que me dijo que la visión de las cosas es poliédrica, ¿no? Me gustó esa idea de sí, hay muchas aristas, hay caras distintas, ¿no?, dependiendo de... La realidad es la realidad y la forma en la que la observa cada uno solo es eso, ¿no?, una forma de observar e interpretar. Me parece extraordinario, muy gráfica esa imagen del espejo roto. Me quedo con ella. Quería preguntarte, a ver si te mojas en esto, yo comprendo que también puedas no querer.
¿Tú te atreverías a, desde lo que tú conoces en medios de comunicación, desde lo que ves, ¿no? Como vemos los demás, a hacer un perfil psicológico de nuestros dirigentes, de los que tenemos en España, ¿no? De los diferentes partidos, ¿no? Por lo menos de los más importantes, de los, como son, pues desde luego, nuestro presidente Sánchez, o Abascal en el lado de Vox, o Pablo Iglesias, el mismo de Podemos, o Casado, o Arrimadas, ¿no? Que son los... ¿Tú te atreverías a darnos un perfil en lo que quieras dar, en esa parte de tu espejo? No, pero lo hago. Confieso que lo hago. Esto es cierto de mí y que cuando les veo en lo que hacen, en cómo se mueven, en lo que dicen, no puedo evitar crear una historia que en realidad es ficticia porque no sé nada de ellos, pero me puedo imaginar de dónde proceden, del ambiente familiar del que proceden, de dónde han estado colocados socialmente, por signos, por palabras, por gestos, por vestidos, te digo, no lo voy a hacer, pero sí lo hago. Sí, sí, sí. Y trato a veces tengo datos de alguno de ellos, así de cuestiones más personales, y encaja. Hago que ese dato, que es biográfico, trato de entenderlo en su situación actual como políticos. Y me suele encajar, pero bueno, ¿cómo no, no? Si soy yo el que lo cuece y el que lo come. Y respecto de cómo ellos gestionan lo que dicen y lo que no dicen, ¿no? Su relación con la mentira y con la verdad. Y hablo en general, no voy a centrarme en ninguno, ¿no? Porque no se diga que estoy señalando a alguien en concreto, porque creo que es un rasgo que se da en general, ¿no? En general. Sí. ¿A qué obedece eso? ¿No? Esa, yo digo, como una falta de... Una vez leí un aforismo que me gustó, creo que era nietzscheano, que decía algo así que no se crea a sí mismo, miente siempre. Y yo la impresión que tengo es de que su relación con la verdad es como que está desposeída de todo, ¿no? Es como que no hubiera ningún tipo de pudor. Y no consigo tampoco entender el por qué. Es decir, ¿qué es? ¿Es la necesidad de poder lo que me lleva a...? Yo ¿Cómo creo se explica que sí. esto psicológicamente? ¿O cómo lo explicarías? ¿Cuál es el mecanismo que hace que yo sea capaz de desasirme de mis valores o de aparcarlos o de olvidarme de ellos en pro de, no sé, de una necesidad que no sé si es el poder o el narcisismo o el qué? ¿Qué sucede? No se deshacen de valores que no han tenido. No, eso no implica un esfuerzo, no conlleva ninguna renuncia, porque aquí, por ejemplo, se ve a políticos que no tienen ningún pudor en mentir y tampoco sienten, o no se les ve al menos, ningún pudor cuando se les descubre la mentira y la llevan adelante con la mayor, yo supongo que esta gente, hablando de datos biográficos, yo creo que son personas a las cuales en su biografía deben haber sido engañadas múltiples veces y han aprendido a que la verdad no sea un valor. Tienen que haber sido expuestos así porque no, y los que no tienen eso habitualmente no se quedan en la política, o sea, salen, se asoman, sirven lo que puedan servir, pero tienen que mentir de una manera descarada, no tienen que tener ningún pudor para que además después se les muestre cómo han mentido y quedan como... No hay nada que pueda rescatarles de ello. O sea, se les confronta, usted ha mentido con esto, en esto, en esto, y son capaces de soportarlo sin ningún
bochorno, ni ninguna vergüenza, no. Eh, Uno de ellos, muy progresista, decía, bueno, le sacan cada vez que pueden, le sacan ahí en la televisión, le sacan participaciones que ha tenido públicas diciendo que el político no debería medrar en su quehacer político y que debería volver a vivir al barrio del que procede si viene de una estirpe. Pablo Iglesias. Lo has dicho tú, ¿eh? Sí, bueno. Y se va a vivir en una mansión. Entonces, y eso se lo han sacado a él y a su mujer múltiples veces y es como el que oye llover, no, pero sin imputarse, no hay no hay nada, o el presidente, eso sí es público, el presidente decía que cómo iba a poder poner a Podemos en el gobierno cuando un 95% de los españoles no podrían dormir, incluido él, y lo hace. Y claro, todos los días le dicen, es que usted ha dicho esto. Y es como el que oye llover, no, porque es una interpretación esto que voy a decir, pero yo creo que es la borrachera de poder y lo que debe significar para ellos ser vistos en esa posición, no solo verse ellos, sino ser vistos y al ser vistos ellos reconocerse en la capacidad que puedan tener, porque creo que básicamente les falta el reconocimiento de su propio valor. Necesitan el aplauso, porque ellos mismos no se aplauden. ¿Cómo crees que ellos se viven internamente? ¿Crees que es gente...? No, yo tengo la impresión de que el político habitual, bueno, se dice, y yo probablemente lo suscribo, para ser político no se puede ser político siendo alguien brillante. Hay que tener un punto de mediocridad para ser político en general. No estoy hablando de nadie en particular en política. Se debe ser mediocre para ser exitoso. Y desde esa posición ser capaz de soportar todo lo que tienen que soportar para llegar ahí y después lo que soportan para mantenerse ahí. Pero están por una vez en la vida algo, la posición y los que están delante de ellos, más los que tienen detrás, son los que le dan la sensación de capacidad que ellos mismos creen no tener. ¿Qué recomendaciones? ¿Darías algunas recomendaciones de cómo afrontar a nivel individual, ¿no?, y en familia la nueva realidad a la que vamos a estar expuestos durante los próximos años? Porque va a haber un comportamiento, ¿no?, un cambio de comportamiento social, o antes lo hablábamos al principio. ¿Qué recomendaciones darías para esa adaptación, ¿no?, a esta nueva realidad que parece que viene? Así a vuela pluma, yo creo que en realidad es aceptar, que haya un punto de aceptación, que haya cierta aceptación porque vienen tiempos muy difíciles, por lo menos en la economía española vienen tiempos muy difíciles en cuanto a economía. Ya está anunciado y está ya previsto. Y entonces ahí yo creo que el punto de aceptación daría cierta serenidad para llevar con cierta dignidad lo que viene. Pero se pasa por la aceptación primero, no luchar, no siempre la imagen esta del junco, ¿no? Que el viento, que deja pasar el viento para volver, ¿no? Esa es la idea del junco, que es no resistirse, es aceptar y con la aceptación cierta serenidad y en la confianza de que va a pasar. En esa idea, ayer me preguntaba alguien, un periodista, y
algo similar, ¿no? Y a mí me venía a la mente la idea que me trato de aplicar en mi vida porque la escuché en una ocasión y me hizo un gran sentido, que es que de alguna forma todo es perfecto y necesario. Una vez te escuché a ti decir incluso en una ocasión que yo me quejaba de algo y creo que me dijiste algo así como, bueno, pero eso es vida, forma parte de la vida. Eso, Sí, y aquello me reconcilió con la situación, porque dije, es verdad, ¿no? Hasta en lo aparentemente malo, eso forma parte de la vida, ¿no? Forma Y parte, siempre tiene un componente de aprendizaje, siempre, sí. siempre. Y tiene una utilidad, Mm. prospectiva. Uno no la ve en la inmediatez, Ajá. pero tiene una utilidad prospectiva. Sí, Y que seguramente pegando un salto al futuro o cuando estemos en el futuro saltando atrás, seremos se ve, capaces de comprenderlo, ¿no? De se verlo, ve, ¿no? se ve, Sí, 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 sí. es interesante. Eh, ¿qué mensaje, ¿Qué mensaje de esperanza enviarías a la humanidad? Un mensaje de esperanza. Imagínate que te está escuchando, que te va a estar escuchando muchísima gente, te está escuchando mucha gente, porque es así. Tú eres una persona que tienes muchas cosas que contar. Los que me siguen lo saben, porque ya te han visto en alguna otra entrevista, y los que no lo habrán ido viendo a lo largo de esta entrevista. Y sí me parece que representa una oportunidad de poder hacer un mundo mejor, de poder hacer un mundo mejor, desde lo que tú has dicho y desde lo que vayas a decir en esta pregunta. Eh, Casi yo creo que me repetiría. O sea, si uno entiende que cada vez que hay un acontecer en la vida, esto sucede y sucede para prepararnos para algo que nos viene. Y hay dichos, hay refranes que dicen que efectivamente esto de que lo que no te mata te hará más fuerte, ¿no? Y eso yo sí, yo soy testigo de eso y probablemente haya aprendido de haber vivido cosas particulares y en el momento vivirlas con cierto desconsuelo y con cierta resistencia. Hoy puedo decir que la resistencia agota y no lo prepara uno para lo que ese mensaje trae. Y entonces, como dices tú, en retrospectiva uno ve aquello que era tan poco adecuado y tan incomprensible y tan poco aceptable, era preparación para algo que viene después y que es aprovechable entonces. Entonces, cuando uno tiene este momento como el que estamos viviendo, yo no sé porque yo no soy adivino ni nunca he pretendido serlo, pero la vida sí me ha ido enseñando que nos va a preparar para vivir de otra manera y en mi caso tengo que decir que ha sido siempre para mejor. Mm. ¿Hay alguna pregunta, Roberto, que no te he hecho que te hubiera gustado, que te gustaría que te hiciera ahora? Cuando me proponías esta pregunta te decía que me dejaras pensar y quisiera, no sé si es una pregunta que no me has hecho, pero yo tengo nietos y, y espero que esto que estamos viviendo, quizás la pregunta sería, ¿qué esperas para los que quedan? Sería la pregunta que me hubiera gustado que me hicieras. Y espero que les dejemos un mundo que sea un poco más aceptable y que incluso estas situaciones que estamos viviendo, que yo pensaba no irme de aquí sin haberla vivido, pues tenga un sentido para ellos en el sentido de que puedan disfrutarlo y estén más preparados para las adversidades que pueda traerles la vida, porque se las traerá, pero que tengan la fuerza para sobrevivirlas con cierta entereza y sobre todo con cierta dignidad, que puedan soportar las adversidades de la vida con un respeto por sí mismos y con una respuesta ante esas adversidades que les hiciera marchar cuando llegue el momento de una manera digna. Eso es lo que quisiera que me hubieras preguntado.
Pues muchísimas gracias, Roberto. Acabamos con esto. Ha sido, como siempre, pues bueno, un lujo tenerte aquí conmigo, conversando, como amigo, como maestro, como tantas cosas. Y como siempre te digo, seguiremos hablando, porque tienes mucho que contar, porque tenemos mucho que aprender de todas las personas que te queremos, que somos muchos. Nada más, estamos en contacto. Cuídate, no salgas más que estrictamente lo necesario, y nos veremos pronto, seguro que sí, en España. Yo creo que sí, esperemos que para verano podamos, ya por lo menos de aquí, poder viajar y de ahí Vamos a también ver, salir. vamos a ver. Bueno, cuídate mucho, cuídate Lo mucho. mismo Gracias por digo todo. y gracias a ti como siempre. Muchas Sí, gracias. vale.